Y entramos ya en la recta final de este Mesa Central en este domingo y tenemos de entrevistado al senador Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Quiero partir preguntándole justamente por lo que recién hablábamos con Valentina Godoy, esta gira europea del presidente que nos está dejando hartas noticias. Y fíjese que él en España, frente al empresariado, habla de los 30 años y lo destaca en su valor más positivo, diciendo que hubo crecimiento, que hubo desarrollo institucional, cuando no tenemos que olvidarnos que su propio embajador, amigo de él, poco tiempo antes, había dicho que los 30 años habían sido responsables del estallido social. Sí, yo valoro las expresiones del presidente, en el sentido de que al menos él verbalizó, ante un auditorio bastante grande y significativo, que de Chile no vivió un colapso institucional, ni entregó todos sus valores y principios, ¿ya? Y que se contradice con una crítica muy ácida y muy tóxica en algún minuto respecto a esos 30 años, de los cuales 20 estuvo representado por la Concertación. ¿Se han reivindicado los 30 años? No, todavía no se han reivindicado nada de los 30 años por parte de quienes fueron muy críticos, pero yo valoro las palabras del presidente. La pregunta que vi que muchos hacían es ¿cuánto de eso es una convicción profunda del presidente? ¿De él? Claro. Yo creo que sí que él la tiene, esa convicción. Creo que él, si ustedes ven, el presidente Boric ha tenido varias afirmaciones y varias decisiones que caminan en ese sentido, pero siento que lo que es su coalición primigenia, lo que es Apruebo Dignidad o el Frente Amplio, para ser más preciso, no he visto voces que respalden esas afirmaciones del presidente, como muchas otras de sus decisiones. Fíjese que él valoró la integración internacional, los acuerdos de libre comercio, todo eso señaló, se disminuyó la pobreza, se mejoraron una serie de indicadores, y eso, de escucharlo como yo lo escucho, podría haber estado escuchando yo a Lagos, Bachelet, Frey, ¿ya? Se dice que él está solo. ¿Usted considera que es así? No, no está solo el presidente para nada. Pero él, yo creo que, como él mismo dijo en un minuto, no se aplica esto, pero dijo, a veces uno se adelanta a su tiempo, o se adelanta a su pueblo. Creo que en esto tal vez está adelantado a su propia coalición original, ¿ya? Que tiene más dificultades a ratos para procesar lo que está ocurriendo en Chile. Y bueno, y viendo lo que nos ha acontecido estos últimos, lo que ha sido difícil a este gobierno 1 año y medio, pero yo creo que yo lo miro con la mitad del vaso lleno. Entonces ahora lo que hay es que ya está la mitad del vaso lleno con las declaraciones del presidente, que lo creo, la otra mitad falta que el Frente Amplio también haga ese proceso, que no es un proceso rápido ni fácil, lo puedo entender, pero quiero ser optimista que se va a reconocer de que muchas cosas que hicieron antes eran acuerdos y no cocinas, ¿ya? Que se avanzó en la medida de lo posible, como dijo el presidente Elwin, que el mismo presidente Boric reivindicó esa frase cuando se develó el monumento al presidente Elwin, ¿usted recuerda? Sí. ¿Ah? Él reflexionó sobre esa expresión que antes era de manera peyorativa y se denostaba esa expresión. Yo creo que se ha valorado de otra forma. A veces la cruda realidad hace que también uno valore mejor las cosas. ¿Ah? Pero aquí Pepe Out en esta misma mesa decía hace un instante que el presidente no lidera, que no tiene la fuerza para liderar. Yo creo que él ha tenido una capacidad de liderazgo bien especial. Fíjese que él tuvo la capacidad de ampliar su base de apoyo. Para la segunda vuelta no dudó un minuto, para constituir su gobierno no dudó un minuto en ampliar su base de apoyo, y para hacer un cambio de gabinete necesario después del fracaso que tuvimos el 4 de septiembre pasado, con el rechazo a la nueva Constitución, él nuevamente ejerció su liderazgo ampliando su base de apoyo. Otra cosa es si su sector primigenio, si su sector político le sigue el ritmo a esta materia. Y yo viendo lo que ha ocurrido, es que se van sumando, pero les cuesta. Y yo espero que lo hagan, que así como el presidente verbalizó, valoró, entendiendo que tiene defectos esos 30 años, que tuvo imperfecciones esos 30 años, que hubo cosas feas en esos 30 años, no lo voy a negar, pero que el presidente haga ese ejercicio en la primera gira a Europa, previo a la CELAC. Yo creo que hay que valorarlo, no hay que mirarlo en menos. Lo que cabe preguntarse es si eso es solamente lo que él piensa o su sector lo va a respaldar en esto. Y yo esperaría que lo respaldaran. Bueno, una de las críticas que se hacía a los 30 años también es que se hacía una política más bien, como usted decía, de la cocina, hubo corrupción en esos 30 años, en fin. Había una diferencia generacional entre estos jóvenes que venían a limpiar la política de alguna manera, pero ahora tenemos el lío de las fundaciones. ¿Cómo cree usted que se va a articular esta crisis en base a esto mismo que estamos hablando? Primero, la crisis propiamente tal vinculada con las fundaciones, yo espero que siga su curso regular.
Contraloría, Fiscalía, Ministerio ya, y pero mejores, hay una y mejores manera de prácticas. hacer políticas que ellos criticaron y que al parecer Sí, no. están haciendo igual. El canciller hoy día, antes de viajar a Santiago de Valparaíso, la entrevista a Ricardo Solari, un importante dirigente del Partido Socialista y amigo por lo demás, y él señalaba que una generación que vino a cambiarlo todo, a mejorar la política, ha caído en las peores prácticas. Y creo que eso, sin aplicárselo a todos al voleo, porque no corresponde, que fue además lo que se hizo en el pasado, que todos quedan manchados, yo creo que es un motivo de reflexión para la política. ¿Para la política o para determinados partidos al interior de la coalición de gobierno? Yo estuve allí en la inauguración de una casa de una persona que se le incendió su casa, como otras muchas más, el 22 de diciembre en Viña del Mar. ¿Ya? Esos ciudadanos que están ahí, gente vulnerable, con escasos recursos, toda esta discusión es la política. No es el Frente Amplio, no es Revolución Democrática. Para la política, para los que estamos en esto, sabemos dónde está la crisis, pero desde el punto de vista nacional, esta es la política. Y por eso es que duele y jode tanto. ¿Ya? Explicarle ayer a ellos de que entonces que es un partido, que eso es perdido. Acá tenemos que ser muy claros en condenarlo como se hizo, y yo esperaría que esos sectores políticos, que también tienen inteligencia suficiente como uno para entender la realidad, hagan un mea culpa, que pongan todos los antecedentes arriba de la mesa, se cooperen esto y se sea más humilde al minuto de juzgar la historia. Lo único que pide uno, o yo pido yo y algunos, es que nos respeten en nuestra biografía y en nuestro pasado. No siempre tuvimos mayoría para hacer todos los cambios. Hubo que sentarse a conversar, como estamos conversando con la reforma previsional el día viernes, como hay que tratar de retomar el diálogo en la tributaria, como lo hicimos para el royalty, hubo que conversar. Antes se decía, transaron, no, nos pusimos de acuerdo porque teníamos mayoría en el royalty. Se entregaron en las 40 horas por adaptabilidad laboral, no nos entregamos, logramos un resultado a partir de nuestra fuerza. Y eso es lo que yo esperaría que le pueda dar cohesión a un gobierno que requiere trabajar unidamente, porque en las encuestas no estamos bien evaluados. Hablo en primera persona del plural. Yo he apoyado al gobierno del presidente Boric, me siento parte de las decisiones que se toman, algunas no me gustan, pero tiene que generar cohesión. Y ahí esperaría que todos cooperen en esto. Ya, pero si eso no ocurre, todos sabemos que siempre se ha hablado de las dos almas que hay en el interior de la coalición de gobierno, estos dos bloques. Este escándalo de, en el fondo, traspaso de fondos públicos a fundaciones, del Frente Amplio, para no ponerlo en el nombre de Revolución Democrática, ¿marcan un punto de quiebre o pueden marcar un punto de quiebre en el diálogo interno? Yo creo que de hecho ya marcaron un hecho político que es indesmentible, de que personajes militantes de determinados partidos hicieron determinadas decisiones, que hoy día tenemos como 5 o 6 investigaciones del Ministerio Público. O sea, ya no estamos hablando de falta de la ética nomás, o que no se ve bien. Y yo esperaría que esos sectores asuman eso, y lo asuman de buena manera. ¿Pero cómo? ¿Yéndose el gobierno? No, nadie tiene que irse al gobierno. ¿Ya? Uno tiene que primero pedir disculpas, si esto es así. Y pedir disculpas por lo que ocurrió ahora, que daña la marcha del gobierno, que empaña las reformas, y que al mismo tiempo los ciudadanos, ¿qué hace? Rompe la fe pública. Al final deprime. ¿Qué es lo que va a valorar alguien? Voté por gente distinta y el resultado es el mismo. Lo cual es bien injusto porque se han hecho cosas. Pero esto nos mancha a todos al final del día. Por supuesto a los actores principales. Pero yo esperaría en esto que se saquen conclusiones y las disculpas sean también hacia el pasado. Porque corrió mucha agua envenenada, muchas palabras hirientes, mucha injusticia en la crítica desmedida. Y yo esperaría que, así como el presidente tuvo lo que hizo, porque las críticas las conocemos, pero decir ahora entonces que no todo fue perdido durante 30 años y que habían restricciones objetivas, yo esperaría que ese sector político que creció a partir de esa crítica, ¿me explico? ¿No? Porque crecieron en eso, y tal vez con razón, se pararon en esa superioridad, en esa crítica, tal vez reconocer de que la realidad es muy difícil, que la vida es muy dura, ¿ya? Y que nadie ha clavado la rueda de la fortuna en ningún tema. Lo que nos tiene que unir no es ninguna superioridad, sino que es la convicción de querer hacer cosas mejor para Chile, y para eso no tenemos que convencernos entre nosotros. Hay que hablarle al resto de los ciudadanos en Chile. Y ahí, esto que ocurrió con las fundaciones daña eso, porque nos quita un espacio de apoyo hacia la ciudadanía. Yo esperaría que eso se reflexione y se diga así, no de manera, ¿cómo se va a decir?, muy intelectualizada, no en unos encuentros privados, sino que públicamente, casi con la misma fuerza que se dijo que todo era complejo, que todos eran amigos, todos éramos dueños amigos de los empresarios, que se transaron los principios y los valores. Tal vez decir ahora, fuimos tal vez excesivamente injustos.
Tal vez se nos pasó la mano en esto. No estoy diciendo que Sí. digan que se equivocaron, porque errores hubo, y delitos se cometieron, Sí. y tal vez hubo sectores que tenían poca voluntad de hacer reformas. Nada de eso yo lo voy a negar. Pero ponerlo a todo en el mismo saco y hundir los 30 años, me parece que es muy injusto. Pasemos de los 30 a los 50, Vamos. años. Conmemoración del golpe de Estado. El presidente acaba de hacer un llamado a firmar una declaración contra el golpe. La oposición dice que no están dispuestos a firmar una verdad oficial impuesta para ellos. Creo que esa respuesta es fea y tóxica, en extremo por lo siguiente. El presidente no llama a imponer una verdad. Lo que el presidente está diciendo, y que yo comparto y creo que muchos chilenos, es que un golpe de Estado no tiene justificación en Chile. No está diciendo que no hubo causas para el golpe, que algunos, hasta el día de hoy, la semana pasada un diputado de la UDI señalaba que justificaba el golpe. Bueno, allá él. Pero el golpe no es justificable en democracia. Y dos, la violación de derechos humanos tampoco. Estas dos cosas van unidas. Un quiebre de un golpe de Estado va asociado con violencia. Entonces, lo que llama el presidente es ponernos de acuerdo. Las diferencias nuestras las vamos a solucionar dentro de la vía democrática o el uso de la fuerza, quebrando el régimen democrático, lo vamos a aceptar. Yo creo que no hay que aceptarlo, y creo que eso es lo que está diciendo el presidente. Entonces, están tergiversando. Los historiadores, los ciudadanos pueden tener su opinión de qué ocurrió, cuáles fueron los errores, pero justificar un quiebre a la democracia como el 73, yo creo que es lo mínimo que podemos esperar después de 50 años. Lo mínimo. Así como las credenciales democráticas del presidente Allende no se tocan, a mi juicio no se tocan. Es una persona que su vida la hizo desde el Parlamento, su vida, diputado, senador, ministro. O sea, para él el tema era la política, eran los acuerdos y era la democracia. Entonces me parece muy, muy tóxica y fea la reacción de la derecha en esto. No le está llamando a decir de que el gobierno de Unidad Popular fue lo que ellos esperaban, no está diciendo que el gobierno de Unidad Popular fue excelente, no está diciendo que no habían situaciones muy difíciles y delicadas en ese gobierno, al punto de que hubo un desencuentro profundo de los chilenos, pero de ahí a no poder decir que los golpes de Estado no son aceptables, no es imponer una verdad, es un hecho, el golpe de Estado ocurrió. Esto está diciendo el presidente, que no condenamos. Lo otro que llamó la atención esta semana es que también se votó en el Congreso el hecho de que desde la biblioteca del Congreso se borre la categoría de Pinochet como presidente. O sea, ya no se le puede, no queda dentro del listado de presidente, de la categoría. O sea, Pinochet es un dictador. Están entrando en una suerte, no digo formalidad, y está bien si quieren que lo saquen. Yo me equivoco en que Pinochet es un dictador, que fue tan cobarde que tenía segundo nombre, Daniel López, ¿se acuerdan? Ya no existe. Sí, para tener... se me había olvidado Daniel López. Es que eso es increíble. ¿Y por qué se olvida? Porque no se hablan las cosas. Daniel López, así se hacía llamar Pinochet. Daniel López con cuentas corrientes al extranjero en dólares de plata mala vida. Entonces, si alguien cree que ese se merece el rótulo de presidente de Chile, de la República, otra cosa que es la forma tomada las decisiones. Otra cosa que el Parlamento eran 4 generales que la Junta Militar. Y no del día 1 solamente, hasta el último día, 17 años. Entonces, para mí es un dictador. No, esa discusión que no es semántica porque tiene un trasfondo. Sí. Bueno, yo hablo del dictador Pinochet. Y queriéndolo llevar ya más a debates más actuales, hubo una gran reunión, una cumbre para resolver el tema de las pensiones. Que en el fondo, cuando uno vio lo que fue el estallido social y todo el movimiento social de ese minuto, la gente, como usted mismo conversábamos antes, no quería, nunca se manifestó por una nueva constitución, sí por un cambio profundo en el sistema de pensiones que sigue entrampado. ¿Cómo ve esas posibilidades ahora que al parecer el gobierno está ofreciendo una nueva fórmula? Lo que yo veo es un gobierno comprometido con la reforma de pensiones, entendiendo que no somos mayoría, que no tenemos mayoría, pero que es posible avanzar. Veo una ministra, Janet Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, y así lo vi también del ex subsecretario Cristal Larraín en su oportunidad, empujando con fuerza una reforma de pensiones y entendiendo que vamos a tener que ponernos de acuerdo en algún minuto. Y lo que ocurrió el viernes pasado, voy a mirar el vaso lleno para después ver cómo hago para llenar la otra mitad del vaso, es que fueron todas las fuerzas políticas, estuvieron representadas en una reunión que convocó la ministra Janet Jara, a partidos políticos y algunos parlamentarios. Yo no pude asistir por un compromiso previo, pero yo lo que veo la demostración de que es posible avanzar como lo hicimos con las 40 horas, con el royalty de la minería, con el salario mínimo de 500.000 pesos. Estos 3 proyectos que le acabo de mencionar no salieron como el gobierno lo planteó en el minuto 1, salieron modificados. ¿Qué significa eso? ¿Que se fallaron? No, que se tuvo un éxito.
porque me tuve que poner en los pies y en los zapatos de aquel que me tenía que rendir los votos. Y creo que la de pensiones no podemos fallar. Hace 4 años hubo un estallido gigantesco en Chile. Casi se tumbó la democracia en Chile en un minuto. Y bueno, ¿y qué es lo que obtuvimos? Un cauce constitucional que más encima fracasó. Estamos en una deuda y creo que el gobierno va a poner todo arriba, toda la flexibilidad posible, toda, para sacar adelante este proyecto. Yo estoy optimista en este. Está ofreciendo 4.2, ¿no es cierto?, en ese 6% adicional. Pero la idea, como que podría llegarse al 3.3 y lo que yo digo ahí, una pérdida de tiempo total, porque esto ya lo ofrecieron en el gobierno de Piñera. O sea, que fue rechazado. Las vueltas de la vida. Y el proyecto Bachelet también fue rechazado en su oportunidad por un sector de la izquierda. Bueno, es que parece que siempre cuando mira para atrás... el pasado fue mejor. Lo cual yo no me resisto, como diría Charly García. No, Spinetta, perdón. Él se resiste a decir que todo pasado fue mejor. Yo creo que el contrario, el futuro puede ser mejor. Y para eso vamos a trabajar en la reforma de pensiones. ¿Ya? ¿Pero se podría llegar al 3.3? Es que no solamente eso, está el tema de los administradores de los fondos también. Hay toda una discusión. Entonces, puede ser 3.3, puede ser que tengamos una constitución más alta, pero con un tiempo, con una rodería mucho más larga en el tiempo. Este proyecto no va a regir ahora, pero tiene una condición este proyecto. Yo no puedo tener el mejor proyecto previsional, un diseño espectacular para que en 30 años más se paguen buenas pensiones a los que ingresan al mercado laboral en 40 años más, si es que no mejoro pensiones actuales ahora. Ya. ¿Me explico? Entonces, y eso hace toda la diferencia del proyecto. Porque usted puede tener el mejor proyecto elaborado, créeme, con los que van a entrar al mercado laboral mañana, con la nueva ley, y en 40 años tener una buena pensión. Pero el drama que tenemos que hacernos cargo es las pensiones ahora. Para eso está la PGU, pero hay que suplementar eso y hay que financiar eso. Y por eso entonces hay que hablar con la verdad. Y ahí tenemos que hablar de... Tributaria. Sí. Eso también le quiere pasar. Y yo creo que hay que hacer esfuerzos con un pacto fiscal, el Estado tiene que estar mejor. No sé si escuchaba la encuesta de Criteria que conversamos acá. Hay una gran preocupación ahora de las personas por el crecimiento. Incluso algunos de ellos dicen que no se puede subir el crecimiento cuando las tasas de crecimiento son tan bajas como son ahora. Es como una gran deuda que está ahí pendiente y que genera una serie de frustraciones. Creo que ese mensaje está pasado y está recibido. El ministro Mario Marcel tuvo senda reunión con la CPC y todos los gremios de los empresarios grandes y pequeños hace menos de 10 días y le hizo un planteamiento completo que no tocó el tema tributario, exprofeso de adrede, para no enredar la discusión, y habló de crecimiento, modernización del Estado. Y ahí yo creo que sí se puede hacer mucho. Hay gente que propone, mire, control de elevación de Transantiago, veamos cómo hacemos con las licencias médicas, todos son recursos que se pueden ahorrar. Y yo digo, hay que hacer, todo eso hay que hacerlo, sí o sí. No todo se puede hacer al tiro, pero hagamos ese compromiso, pongámoslo por ley, utilicemos la ley de presupuesto, pero no nos engañemos. Se va a requerir también aumentar la carga tributaria en algún minuto. Es más, el proyecto original que fue rechazado en la Cámara de Diputados del ministro Marcelo, del gobierno, establecía una rebaja al impuesto a la empresa en un minuto. Pero no lo rechazó la derecha. Perdón, no. Ahí yo tengo un tema. Ya. El proyecto se ha rechazado porque se dieron dos circunstancias. Dos circunstancias. Sí. Uno, que la derecha decidió votar rechazo completa. Sí. ¿Ya? Porque querían dar su señal, que eran campeón y macanudo. Perfecto. Pero también hubo autogol. Y hubo un número no pequeño, pero suficiente de diputados y diputadas que, producto de un enredo con el ministro Ávila, exactamente, decidieron castigar al gobierno. Me parece un despropósito eso que se hizo. Por más razones que tuvieran, no pueden hipotecar una reforma tributaria por un desencuentro, incluso que sea cierto y correcto con un ministro, y votar una reforma de ese tipo. Pero si esa circunstancia, y el gobierno, en vez de quedarse refunfuñando, de brazos cruzados, va a presentar entonces un nuevo curso de acción. Me voy a ir por modernización del Estado, pacto fiscal, mejoramiento del uso de los recursos públicos y también, llegado un minuto, hablar del tema tributario. No me parece sano cerrar la puerta tributaria. Si los empresarios quieren predictibilidad, quieren tener una mirada larga hacia adelante, es ahora tal vez el minuto de hacerlo. Si yo fuera de derecha, que no lo soy, creo que es el minuto tal vez de acordar cosas. Porque tienen una mayoría que puede permitirles tal vez obtener algo equilibrado a juicio de ellos, insuficiente para mí, pero esas fuerzas con qué cuento. Ya, y como el presidente Boric en general siempre ha tratado de mostrar que quiere dejar un legado y que la Constitución por ahí no está resultando muy fácil, ¿por qué no buscar una posibilidad de que este país crezca de verdad, pero profundamente de verdad? Para eso hay que mejorar la educación, para eso hay que mejorar cosas que son de largo plazo. ¿Por qué no incluir realmente un pacto de crecimiento, pero que involucre también los elementos sociales que se requieren para que este país progrese con más equidad? O sea, nos hemos embarcado en distintas reformas educacionales que
de acuerdo al CIMSE y esos estudios no nos han dado resultados. Nos ha costado mucho salir de la coyuntura. Yo sé que yo soy político, estoy en el Senado, entonces, pero creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y el presidente, siempre los presidentes tienen la posibilidad de convocar a algo un poco trascendente y no solamente en materia educacional, también en materia de crecimiento económico. No hay dos voces, el crecimiento es esencial para redistribuir, para crecer, para tener recursos, y yo no hablo que subamos a pura punta de impuestos, vamos a crecer, pero quiero que me admitan que incluso economistas variopintos señalan de que hay que tener un esfuerzo para recaudar en esta materia, y en materia educacional y otro, no las podemos hacer todas, vamos a trabajar en el materia educacional. Estuvimos ubicados 3 semanas a una acusación. Sí. Una acusación que no sirvió para nada, no le sirvió a nadie. Tal vez al ministro Ávila, que queda más firme él en su cargo desde el punto de vista personal, sí, pero no creo que lo haya pasado bien él. El gobierno estuvo distraído, la derecha se autoinfligió una derrota que está clarísima, que se enredó además por concepciones, digamos, bien homofóbicas en un minuto de declaraciones que... O sea, no ayudó, ¿qué ayudó? En nada. Entonces vuelvo a mi almuerzo de ayer en una persona que estaba inaugurando su casa que se le quemó. Todos estos temas no es que no les importen, les molestan al final del día esa política. Yo soy parte de la política, no estoy de comentarista nomás. Muy bien. Tratamos de hacerlo lo mejor posible en esto y el presidente siempre tiene una capacidad para convocar. El tema es que la gente tiene que dejarse convocar también y no partir diciendo que todo es hacer declaraciones que hicieron por los 50 años, lo encontré tóxica y fea. Muy bien. Muchas gracias, senador. No, gracias a usted. Lagos Berry, por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Bueno, y con esta entrevista estamos despidiendo esta edición de Mesa Central en este domingo. Agradecemos como siempre que nos haya acompañado. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.